Se reanuda la reunión. Con el objeto de verificar la existencia de quórum, solicito al secretario si va a pasar lista de asistencia. Secretario Portillo Hidalgo. Presente. Miguel Francisco Latorre Sáenz. Alejandro Gloria González. Órdenes, señor. Laura Mónica Marín Franco. Presente. Benítez Bencón, presente. 4 integrantes de la comisión de 5 de sesión, diputado. Gracias, diputado. Una vez verificado el quórum legal, se reinicia la reunión que había sido programada originalmente para el día 5 de diciembre del año 2017, a efecto de poner a consideración de quienes estábamos presentes el dictamen con carácter de decreto para expedir la ley de alcoholes del estado de Chihuahua. Entonces, no sé si antes de tomar la votación tengan algún comentario, alguna observación. Bueno, solicito al secretario proceda a levantar la votación. Quienes estén por la afirmativa en relación a la ley de alcoholes del estado de Chihuahua. ¿Por qué sonríe? 4 a favor, diputado. Gracias, diputado. Se aprueba el dictamen. Por último, solicito al diputado secretario pregunte si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucción de la presidenta, ¿algún asunto que tratar? No, diputado. ¿Asunto general? ¿Algún asunto? No, ninguno. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión del día en que se actúa. Muchísimas gracias. No, para mí. Gracias. Todavía no firmo, todavía no firmo. Los invito a comer donde ustedes gusten. Estoy muy contento. Ya van a ser mi primer hijo. De perdida el no, ¿verdad? Bien, De perdida el no. Ahorita tenemos el grupo parlamentario, ¿no? Pero saliendo, si quieren, yo estoy listo y ando con la cartera onerosa ahorita. Sí, deberías, que Vámonos. Que se vea reflejado. Que se vea reflejado el gusto que traigo. Y el agradecimiento. Y el agradecimiento sobre todo, Muchas gracias a los 4. Nomás no vas a invitar al pelón, No vino. No tiene derecho. No vino. Ya si quiere que voten negarse. Bueno, Muchas gracias. Muchas pues gracias. sí es un placer. No, hombre, ya en comisiones con ustedes, Bien. Así los que vengan, ¿verdad? Oye, entonces, ¿qué? Y nada más poner una salvedad en un transitorio de que, bueno, en lo que cumplen 3 años y hay jueces ratificados, que se va a poner un provisional y ya después de 3 años se hará la convocatoria dentro de los que sean ratificados por el Congreso para dar cumplimiento a uno de los requisitos. No sé si estén de acuerdo. ¿Verdad? Consejo, perdón. Ahí vengo confiando. De hecho, esas modificaciones todavía no las tenemos implementadas dentro de estos cambios, ¿verdad? Porque no abarcamos al procedimiento de elección. De hecho, si quieren, hasta para dejar cerrado sobre la integración así en general, antes de entrar directamente a la elección del juez que va a ser integrante del pleno. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el articulado que se modificó? ¿Sí les llegó a todos el...? Si no, para entrar ya directamente al... Nada más en el caso de los jueces de primera instancia y en el caso de jueces de lo laboral, en el capítulo le pusimos la salvedad. Bueno, no salvedad, decía que el 77, que es el 86 y el 95, creo. Ahí, en los bis que pusimos, ahí las disposiciones contenidas en esta sección les serán aplicables a los juzgados laborales. Hay muchas cuestiones que no son ni siquiera aplicables a los juzgados laborales, cuestiones de competencia, cuestiones de segunda instancia, etc. No le agregaremos en esos 2 bis en lo que corresponda. O
o en lo que se les sea aplicable. Algo en ese sentido, porque hay muchas cosas que no tienen relación en lo más mínimo con los rol laboral. En lo que les corresponda sería. Les serán aplicables en lo que les corresponda a los juzgados. Salvo disposición contraria. O salvo disposición contraria. Cualquiera de las dos cambian. Sí, ¿no? claro. Esa redacción ¿les parece bien esa? Falta la no. A los rol laborales en lo que les corresponda o salvo disposición contraria. No sé si le quieran agregar que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, que es realmente quien va a poner las facultades. Ah, ok. El de esta ley, yo la firmo, sí, está bien. Yo la firmo. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál fue el otro bis? Es el 90 80. y... Ah, bueno. 95. 95 parece. En vez de poner yo ley federal del trabajo, ¿Y porque legislación pueden aplicable? mejor legislación aplicable, salvo disposición en contrario de la legislación aplicable. Yo legislación. Ok, sí, está bien. Sí, pues si le dejamos en contrario de la legislación aplicable, le hace entrar no solamente la ley orgánica, sino la ley laboral. Sí. Todas esas transacciones en la ¿En contrario? De la legislación aplicable nada más, ¿no? Sí, De la. incluso porque yo resulta Sí. peligroso. De la... En Lo contrario aquí de está. la ley. Y esa misma redacción habrá que copiarla para dejarla en el otro bis que pusimos, que fue 90 y algo, 95, ¿no? Esta, ¿verdad? 96 bis. Es lo que Es que ya teníamos sobre esa hora. Salvo. Ya está. Y no recuerdo, en el 77, en el capítulo, en la sección primera de juzgados, disposiciones comunes a los juzgados de primera instancia laborales, y luego en el 77 no se incluyó laborales. ¿Por qué? No, porque le pusimos el bis Sí, porque abajo para no modificar. Ya lo dejamos así por eso. Sí, A ver, creo. sí, Lo incluimos en el título nomás. Sí, está en el título, pues está bien. Era Bien, para el no bis. modificar como entra 15 dentro del bis, artículos. entra dentro del bis. el 86 es el último artículo del de capitular. ese Sí, capítulo. entonces, no. ¿Alguna otra observación? Pues podemos dar por satisfecho que se hicieron las modificaciones correspondientes, salvo la representación en el pleno, Salvo la elección del representante. la elección del representante. Muy bien, pues lo guardamos. De las que Recusaciones. bueno, eso viene en el Código Procesal. Tiene que venir en la No, reforma.
Es una figura que no existe actualmente. Si usted nomás la ley orgánica. No hay recusación, hay excusa nada más. Y probablemente en la forma vayan a poner la recusación. A lo mejor la dejan con pura excusa, ¿verdad? Pero según nos han adelantado, sí viene la figura del proceso. Y habría que legislar sobre su trámite en cada estado. pues generalmente viene la norma procesal. Sí, pues yo es lo que yo recordaba ahí en mis clases de Derecho Procesal Civil, cuando me decía Martínez Hernández. De la ley está. Sí, pero en el... la editorial que no hay recusación. Igual es algo que con el tiempo se dará porque incluso hasta es parte de los tratados que debe haber una segunda instancia. Entonces el proceso legislativo va a llevar a que exista una segunda instancia en lo laboral con el tiempo. Como dijo el licenciado Terrazas. Sí, sí, es que él participó ahí en la dirección de esa piscina. Más que Sergio le dijo que sus ojos no moverán mientras vivan. ¿De qué? ¿De qué? La segunda instancia de lo laboral. Que en un congreso, ¿Entrando al Congreso planta baja? ¿Qué salón es este? unos alumnos presentaron una piscina Entrando planta baja. dirigida por Zenobio, en el sentido Sí, de aquí estoy yo. que haya una segunda instancia. Entonces Zenobio la sigue promoviendo. ¿Ves? Y Sergio le dijo, sus ojos no lo verán mientras viva, ¿verdad? Pero sí, en la convencionalidad internacional se prevé esa figura, pero bueno, pues en realidad no sabemos cuándo. Cuando estuvimos ahí en el colegio, eso nos señalaron los abogados, ¿verdad? Sí, Que los tratados internacionales obligan a tener una segunda instancia. Sí, es cuestión de Sí, tiempo. sí, es correcto. Pero no la están Pero como contemplando, somos un aparentemente no la están estado contemplando. soberano, acuérdese la soberanía, el bastón como el que le inventó, ¿verdad? En lo interno es supremo y en lo externo es independiente. Nada más les comentaba que los magistrados, cuando les comenté, bueno, algunos magistrados, les comenté esta posibilidad, intención de incluir un representante en el pleno para que tuviera los mismos derechos o beneficios pues de la materia, en la representación, consejero, presidente, etc. No, me voltearon a ver así como, ¿qué te pasa? ¿Qué locura es esa? Como que no toman conscientes que el tribunal va a estar a cargo de la justicia laboral, es que va a estar a cargo, porque las juntas, en caso de que prevalezcan, es nomás para terminar sus juicios que ya llevan en trámite. Claro. Ahora, ¿saben cuál es el argumento de, si mal no recuerdo, cuando planteamos esa problemática de las convenciones internacionales en cuanto a la falta de un medio de defensa ordinario? Dijeron, bueno, lo que pasa es que si está en la Constitución, que así es, pues ya, Constitución mata convención, pues ya es constitucional. Y se me dice, híjole. Bueno, pues es que la jerarquía de la ley No, le dan la la Constitución tiene que dicho, respetar las convenciones. Ese argumento la habían dicho convención. respecto a la transferencia de los expedientes, que también Pues todo el eso mundo es señalaba. exactamente lo O sea, mismo. no, es que ahí está en la Constitución y ya como está en la Constitución nadie se va a poder amparar y ya están echándose para atrás. Pero por cuestiones No, constitucionales, Por eso. no Pero convencionales. ya, Bueno, o sea, Aquí ya... el tema es de Sí, jerarquía. pero la Corte ya establece, o sea, el Pleno de la Corte ya dijo, de hecho hay una jurisprudencia al respecto donde dice, todos los tratados internacionales o cualquier instrumento internacional va a tener el mismo nivel de la Constitución, salvo las propias limitantes que le ponga la misma Constitución. O sea, órale, si los tratados son instrumento internacional, pero cuando la Corte establezca una limitante, La Constitución. Sí, el Estado mexicano no se va a rebelar contra la Corte, no. entonces... No, pues forma parte del Forma Estado mexicano. Sí. Sí, cuando yo estudié la máxima norma en constitucional, pues era la Constitución. Y hoy en día, después pusieron a la convencionalidad internacional por encima
y luego recularon y dijeron, no, la Constitución Siempre al no. mismo nivel, siempre y cuando la Constitución lo diga, o sea que como que metieron reversa. Sí, como que no se le entiende tampoco. Porque efectivamente, bueno, sí, en el nivel siempre y cuando la Constitución no vaya a quedar por abajo. Es que sí se le entiende, y es muy claro, o sea, es la Constitución, son la convencionalidad y la Constitución al mismo nivel, en lo que nos convenga. Me pega, pero porque yo quiero. Principalmente lo En lo que hicieron nos por lo convenga, de en la lo que no me suspensión convenga de lo pongo en la derechos. Constitución y ya no le hago caso a la Cuando la Constitución. suspensión de derechos fue donde se agarraron y dijeron, no, para los internacionales, salvo que la Constitución lo limite. Que al final de cuentas entonces es lo que diga la Constitución. Así es. Eso es la defensa que trae. Lo gracioso es que en el momento de que hay una violación de derechos humanos y llega a la Corte y la Corte vea que hay una violación dentro de la Constitución, para atrás la Constitución. Depende, ya ve que Venezuela, Ecuador, no lo quisieron hacer así. Sí, no pueden vender papel higiénico en las calles. Crearon una medida monetaria diferente. ¿En Venezuela? Ellos ya están más allá del bien y el mal. No sé si exactamente. Más allá del Yo creo que están más allá del mal. Sí. Más allá del bien, sí te la Muy digo. lejos del Están bien. mucho más allá del mal, ¿verdad? Y muy lejos de los bienes, sobre todo. Lejísimos de- Bueno, de la Constitución sería el artículo 100 el que deberíamos modificar, que dice, el Tribunal Superior de Justicia funciona en pleno o en salas y se integra con un mínimo de 15 magistrados y magistradas. Su integración podrá aumentar o disminuir mediante el acuerdo del Consejo de la Judicatura por mayoría de sus votos, cuando un estudio objetivo motive y justifique las necesidades del trabajo jurisdiccional y las condiciones presupuestales del Estado lo permitan. Ok. Dado caso, esta parte es la que vamos a modificar para agregar lo que sería el juez laboral. Yo diría que no deberíamos llamarlo juez por aquello de los magistrados sensibles, que funcione como juez, pero que al momento de ser representante o tener funciones en el pleno tenga otro nombre. ¿Cómo cuál? Los magistrados. Pero no porque para ser magistrado hay un proceso diferente. Puede ser jurisconsulto. Pues que tendría que... Yo ahí nomás había pensado agregarle y un juez laboral, ¿verdad? Pero no encontraría yo una palabra. Siguiendo la misma tónica que vemos. Sí, como mínimo. Porque ¿qué otra denominación le podemos dar? Pues a reserva de cómo lo nombren. No, a los magistrados no les interesa. Sí, que en pero ese sí. sentido estamos Así en que no todos les lados. vamos a dar. Pues tendría que ser Por ellos no existe. bajo la misma tónica y en su momento De hecho, lo van a cambiar. aplastar. Yo creo que Sí, no es un tema para discutirlo Con los... allá. Pero va a haber Digo, para va a evitar tener el bullying que entre ventilarse, pero No pedir la no opinión. creo. Pero ya sabes la respuesta. Sí, formalmente. ¿Cómo un juez? Yo creo que para que algo así prospere, no sé qué debiera convocarse o quién pudiera ser el impulsor, además de esta mesa, obviamente, pero Creo que para que integre pleno, ¿no? Y que tenga esas... habíamos mencionado generar un proceso parecido al que tiene un magistrado, que hay una terna y esa terna sea resuelta aquí, en el Congreso, Para que ese juez integre el pleno. para que se pueda integrar el pleno. Sí, habíamos quedado que lo más similar. Porque ahí es cierto, no hay razón para Posible. volverlos a evaluar, porque no van a hacer una función propiamente jurisdiccional. La función jurisdiccional para la cual ellos fungen ya fueron evaluados. Entonces sí está bien y ya nada más se triangula con el Congreso por aquello de que el Consejo no puede tener injerencias en el pleno. Si la soberanía del Congreso interviene, ya la elección les da la categoría, aunque pues a algunos magistrados no les va a gustar mucho, o nada, pues al menos ya tienen una base. Pero ninguno va a renunciar por ese disgusto. No. Pero le van a hacer nadie. bien. Van a patacar.
Le van a hacer bullying al pobre, pues. Pero sí lo que comentábamos, Dale, hay dos maneras de designar magistrados, o hay dos, vamos a decir, calidades de magistrados, el provisional y el definitivo. Yo creo que este procedimiento de este representante del juez laboral debiera considerarse el procedimiento de provisional, en donde el Consejo envía las ternas directamente al Congreso. O sea, hace su evaluación, no lo concursa, nomás envía las ternas al Congreso y el Congreso elige. Esa es la manera. De lo contrario, bueno, son evaluaciones, se hacen ternas, se mandan al Ejecutivo, el Ejecutivo manda uno de esa terna y lo otro, y así. Entonces ahí sí estarías evaluando, por eso hablaba yo de la provisional, el procedimiento provisional de magistrado, porque además pues no va a ser, y además tendríamos que integrarlo. Se me había ocurrido la evaluación para que Pero ahorita la discusión va a cómo le vamos a poner en el artículo 100. El procedimiento sí, pues eso que dicen ustedes nos parece, ya habíamos quedado que era lo más adecuado, ¿verdad? Que lo designara por una terna previa terna del Congreso. De todos modos, pues no va a poder contradecir a la mayoría, pues va a tener un voto nada más. Y tampoco habría razón para poner más jueces en el pleno, por lo menos que arranque con una representación suficiente como para promover, oigan, tenemos esta dificultad o tenemos estas cargas, hay que aumentar, hay que disminuir, hay que, ¿verdad? Es nomás darle intervención. Entonces, yo creo que no nos deberíamos de meter en camisas malas en cambiarle el nombre ahí. Es un juez, es juez. ¿Sí? Es juez, sí. No hay que tratarlo de hacer 15 más. magistrados. Los magistrados son o magistradas y un juez laboral. Pues sí, sería nombrarle juez laboral, porque pues es lo que va a hacer. Es lo que es. En su momento puede llegar a ser jueces. Sí, claro. En su momento. No, es que ahí dice que mínimo, ¿verdad? Y un juez, sí, cierto. Además, y mínimo un juez laboral. Que ya en su momento, pues ya se le buscará si se le pone un juez o jueza. De hecho tenemos... Fíjate que, sí, ándale, porque el además deja a un lado el término mínimo. Pareciera que el mínimo se aplicaría nada más para magistrados. Nada más sería un juez. Y el además sería también nada más un juez. Es un o una juez laboral. Pero lo de género ya hemos visto y ustedes lo iban a adecuar, ¿no? Una sí. o un. Sí, ustedes le dan ahí el tenemos que hacer. jueces, juezas, bla, bla. Si no tenemos estudiar español. De hecho, por eso ahorita no lo vemos porque necesitamos. No, pero ya te obligan, no sé qué, ya. Con las reglas del castellano. Con un solo. No aplica. Con uno solo. No está muy dispar. No, pues es que hay muchísimos juzgados, o sea, a lo mejor en proporción no sacamos la proporción, pero habla de mínimo además. Si necesita su integración, podrá aumentar o disminuir. Sí. Yo podría decir que incluso que sería bueno 2. Pues sí, de hecho ahí viene, su integración podrá aumentar o disminuir mediante acuerdo del Consejo. Pues ahí está, ¿no? Si se pone, si son 2 o 3 o... No, es que no pongas nombre, con magistrado, magistradas y juez de lo laboral, juez laboral y juez laboral. ¿Y juez o jueza? No. No, Sí, porque pues, ya sé, bueno, Le ponen ahí a la que le ponen jueza. Pues, pues Ay, eso lo va a tener. Eso No, lo van a adecuar conforme a nuestro idioma, porque ya si O un no representante de la justicia laboral.
No, y además ya se te No, pone porque estricto. puede ser un secretario, un Ah, pues sí. actuario. ¿Dónde queda? No, sí, un juez laboral y luego ya que se adecue el ambos, el Y lo que sigue, porque ya no se término Ya, ya se medio, pusieron las siglas. bateador No, va a tener que emergente, ser el juez, la juez y juez pega. diestro. ¿Quién? Y puntos intermedios, como dicen cuando anuncian las corridas de camión, ¿no? Ahora, Parral, Durango, Mazatlán y Pei. No se va nadie de ahí. No queda nadie excluido. Pues sí, porque tenemos que ser del 101, incluyentes. del 101 no lo podemos modificar porque es muy específico, digo yo, para los magistrados y magistradas lo que podemos hacer es un bis. Porque aquí pone todo el proceso que se debe llevar para magistrado o magistrada, Pero son los definitivos, ¿eh? pero pues en algún momento va a haber un En casos de faltas definitivas, el procedimiento que se sí, mira, la fracción primera te da ya la pauta para... pero son opcionales, ¿no? Porque lo que define el artículo es el primer párrafo. Sí, no, claro, claro. Si tú dices ahí poner el procedimiento para elegir al juez, podemos hacer un al bis. juez, pues, Un bis, sí, 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 con todo el procedimiento. que ese hay que llevárnoslo de tarea Hay para que desarrollarlo. para desarrollarlo, tomando en cuenta las recomendaciones que ustedes dos nos han hecho, En el de que sentido de sea un lo procedimiento más similar al del provisional. al del magistrado provisional. La idea de que sea similar al del provisional es para que no haya... Es Para que sea que la de designación magistrado, del si te fijas, Congreso. es una evaluación, es un concurso de oposición. Para que no haya concurso de oposición. No hay concurso de oposición y no pasa al Ejecutivo. Nada más que ya se viene para aquí, se viene la terna para acá, para el Congreso. La terna la mandamos directamente del Consejo para acá. El consejo elegiría la terna de jueces. Sí. Sí, y le enviarían al Congreso para que el Congreso... Lo de SIM, Ajá, ¿Y ustedes como consejo emitirían una convocatoria interna? ¿O Lo que pasa es que a ver, en la Constitución tengo entendido que nada más está el procedimiento para magistrados definitivos. sí. Aunque el primer párrafo del artículo lo deja amplio y aparentemente abarca ambos supuestos, la primera fracción te dice claramente que se trata nada más de jueces definitivos. Este es el procedimiento para designar magistrados definitivos, magistrados o magistradas, o la creación de otras salas en el pleno. Dice, el pleno convocará, no, nadie en la fracción primera, a un concurso de oposición. Y luego si te sigues leyendo, hay un jurado para el concurso, bla, bla, bla. pero aquí no va a haber. En la ley orgánica es donde viene el procedimiento para designar magistrados provisionales. Nosotros copiaríamos el proceso en lo que se pueda para ¿Y la ley poner el orgánica bis puede- en la puede hacer? Constitución. Es que, a ver, pero Es lo que hay que definir. Para ponerlo No en sé. la Constitución, a mí me parece que sería un poco excesivo, ¿no? A ver, si ese artículo lo modificamos estableciendo una revisión a la ley orgánica para la designación de los jueces laborales, pudiera ser un poco más técnico que meter un bis en la Constitución, ¿no? Pues sí. Y ponerlo en la ley orgánica. Sí, el procedimiento de selección de ese de ese juez. Pues Sí, en la sí ley debe ser en la orgánica ley orgánica. Y no en la Constitución. Y no hacer ningún, en la Constitución, sí ponerle de que Hacer viene... una referencia. Nada más Una el referencia. artículo 100. Ah, un De que segundo para párrafo? elegir yo creo que sí Tal vez es. sí. Yo creo que en el 101, ¿no? Para la Abajo. designación de los jueces de lo laboral, estará Que los jueces por la integre en ley el orgánica. pleno, Designación para integrar el pleno, Para la del designación juez del integral. o jueces Ajá. laborales. para la De designación los del jueces. integral. De las- Del o la. o la... Ah, ya. Del Los o la jueces. juez laboral. de Los los o las intermedios. jueces laborales. Yo no me acostumbro con ese rollo que inventó Fox. Es que de ¿verdad? todos modos tiene que cumplir con el 101, por lo que dice. A lo mejor Pues sería el mejor procedimiento, en para, el el 101. procedimiento para nombrar a los magistrados se llevará a cabo en los términos de la ley orgánica del Poder Judicial.
obviamente. Ahí puede ser procedimiento para nombrar magistrados y Pero la determinados De los por- jueces laborales que integrarán el pleno del Tribunal Superior de Justicia, se ajustará lo dispuesto por la ley orgánica. Ya ustedes saben si lo dejan aquí en el 100 o en el 101, y esas Sí, serían las sí, únicas sí. reformas constitucionales, nomás para darle integración al pleno. Lo que pasa es que meterlo en el 101 es ¿Cómo? anticipar la designación de ese tipo de jueces al procedimiento de magistrados no suplentes, no provisionales, sino No, es que no se va a hablar del provisional. no, pero el 101 sí establece el procedimiento para los... No, es la de los magistrados definitivos. Por eso, a eso me refiero. Si metemos esta disposición de los jueces laborales en el 101, estaríamos metiéndolos per se en el procedimiento de los definitivos y no estaríamos en lo que ustedes están proponiendo. No, es que el procedimiento provisional que se hace de los magistrados va a ser el procedimiento definitivo de los jueces. Sí. Bueno, O entonces no copiado, vamos a pero no copiar vamos ese a Entonces, decir. entonces, Sí. al momento de señalar cómo se van a seleccionar a los magistrados, en el BIS se va a poner cómo se va a elegir al representante de lo laboral con sus ¿Cómo es? diferencias. la misma mecánica, pero pues ya sería el juez que va a representar el Como pleno. el 101 habla de cómo se Y designan. así es, o sea, el consejo hace la tenda y envían aquí la propuesta. En los provisionales sí. Ah, sí. Sí. De hecho, ahí va a llegar una. Mi sugerencia es que ese Es que último yo párrafo vaya insisto que al tiene que final ser del 101. Ahí está el no final del ya. Pero ustedes ¿Qué saben. quieren decir en el 101? No, estamos pensando en poner un 100 bis. No, no. ¿Sí? Ahí era la En la A ver. Ah, en la Constitución, no en la... ¿Eh? No es la Constitución. Yo sugiero que si el 101 nos dice cómo se va a designar a los magistrados para el pleno, yo sugiero que al final del 101 se diga cómo se va a designar al juez para el pleno. ¿En la Constitución? ¿Sí? A ver. A ver. En los términos que disponga la ley orgánica. Aquí se... La redacción me No, parece porque bien no como habla quedó. de los provisionales del Es que ese es 101. lo que... Sí, pero es que aquí no Y ya en que la no ley estamos orgánica hablando de ponemos provisional. se designa. Pero los provisionales también integran pleno. Pero ahorita estamos hablando del juez laboral, ¿no? Entonces no sería necesario. Por dices eso te tú. digo yo que el 101 No, no el problema, modificar el yo 101. creo que el problema es que puede generarse, ¿sabes? ¿Qué consideran ustedes? Puede generarse un conflicto al darle el mismo nivel jerárquico al juez de lo laboral que los magistrados, pero integrarlo con menos requisitos. Pues es que tiene Porque los Yo- provisionales tienen menos sí, pero aquí debemos de tomar, estoy de acuerdo, pero debemos de tomar en cuenta que aquí la materia, en principio, estamos hablando de un representante de la materia. Entonces ya por eso solo hecho queda en desventaja, ¿no? Sí, claro. Entonces No nos generará ruido. Entonces son, Porque sí estoy de acuerdo. Es porque más si no, sencillo imagínate, por ser pero lo que un- pasa es que como no son magistrados, no les puedes exigir lo mismo que los magistrados, evaluarlos como magistrados, ¿me explico? Pues ¿cómo lo vas a evaluar como magistrados y todo como magistrados? Pero no son magistrados. Es que Es que sí, es que es miembro del pleno. Sí, yo creo que sí. sí hay que Pero separar. también los provisionales son miembros del pleno. Sí, pero Magistrados. ya estando en el pleno, ya eres miembro del pleno, seas magistrado provisional definitivo, tu voto vale lo mismo. Exactamente. O sea, entonces la diferencia entre magistrados provisionales y magistrados definitivos, Lo que, eso justifica, no, me estoy lo que contestando a mí pasa, mismo. Nick, es de Entonces que- justifica que también el juez de lo laboral sea nombrado de manera diferente que el magistrado definitivo. Lo que pasa es de Entonces, que igual sí cabe, Es como el entonces, provisional. sí cabe. el magistrado provisional y definitivo está en su función de su actividad jurisdiccional y el pleno es más una situación administrativa. Entonces, pues él podrá estar como provisional, pero como
provisional de su puesto jurisdiccional, no tanto del administrativo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí nada más, que era lo que yo proponía, que en el caso de los jueces, como se establece en el artículo, que sean jueces y dentro de 3 años podrán ser ratificados o serán removidos, yo por eso sugería que se nombrara un juez y se pusiera en un transitorio donde dijera que a los 3 años se va a volver a hacer la evaluación dentro de los jueces que sean ratificados, por aquello de que el nombramiento estamos sea de acuerdo mayor. con usted, pero eso sería la ley orgánica. Sí. Aquí estamos en la Constitución. Sí, ya me aclararon, ya está bien. Lo que yo decía era que si había un problema de legalidad al tener diferentes procedimientos para el juez y para los magistrados definitivos, que no lo hay porque se justifica porque también existe el magistrado provisional que tendría el mismo procedimiento y formaría parte del pleno. Exacto. Es el problema. Sí, pero es cierto, porque se va a integrar pleno Sí. con menos requisitos. Porque Y va a tener los gente que requisitos justifica. del provisional, O sea, no, Y que está en también- igualdad de que también circunstancias. integra. Entonces ya no nos hace ruido que no se cumplan con los requisitos del 101 para el de laboral, porque también está el de el provisional. No, está bien. Eso es lo que yo quería aclarar. Nada más. Aquí estoy agregando algo porque estaba releyendo el artículo y se me hace muy ambiguo dejar juez o jueza de lo laboral, porque entonces podría ser cualquier juez o jueza de lo laboral. Entonces sería bueno definir desde un principio en el artículo 100 este juez qué calidad va a tener, o de dónde surge, o quién es. Nomás puede surgir de la justicia laboral. Pero puede ser cualquiera. Sí, cualquiera. Cualquiera puede ser electo para ser Así juez, ¿no? es. Cualquiera de ellos. Puedes, Pero si lo Ahí dejan, sí tiene que estar en igualdad de circunstancias. sí, todos. ahí sí tiene que estar en igualdad de circunstancias. A lo que me refiero es que en este párrafo debe definirse ese juez o jueza cómo se va, no cómo se va a elegir, sino por qué está ahí, vaya. Pues yo no Pues es que creo será electo de necesario acuerdo con eso, la ley. porque ahí no se explica cómo es que están los magistrados. Exacto. Sí, no, es que, no, a ver, ¿de sí, dónde no, pero viene? así como lo sugieres, a lo mejor es designado por Puede el ser Congreso, sí. un Pero, juez, No, representante no, del no, área no, laboral, la Constitución. No, o tiene representante de los juzgados de lo laboral. No, y un juez o jueza lo laboral, punto, como estaba. Si son 2 o 10. Sí, porque un representante de los juzgados, tú puedes ser un secretario. Pues sí, el archivista. intendente. Es que abajo se aclara, sí, cierto, abajo se dice, Sí, para la designación de los jueces, de los y las Que jueces integrarán laborales el pleno. que integrarán el pleno, De él o la. se estará lo dispuesto en la ley orgánica. De los o las. Entonces ya te remite, Pero es uno nada más, ¿no? En Ahí ya está principio poniendo sí, el plural. Es que nos estamos pues es que adelantando ya. estábamos. de No, pues yo no sé. Está bien. No, es que Lo está que bien, dice- lo que porque dice estamos ahí. hablando de un mínimo. Sí, aquí está el Arriba mínimo. estamos hablando de un mínimo. Abajo Podría haber más. puede ser más, por eso se pluraliza. Que sería, yo diría que se denominaría como un juez con facultades de pleno. Es que mire, tenemos que distinguir. No, sí está bien. El juez- Es que ya no integran. El juez se pone el traje de juez en el juzgado, pero el juez que va a integrar el pleno va a llegar al pleno con el traje de integrante del pleno. Se va a quitar el de juez, ¿verdad? Igual que los magistrados, si es suplente o es titular, es lo de menos, se quitan el traje de magistrado y se ponen el de integrante del pleno. Sí, se quitan su calidad de Algo así como jurisdiccional, Superman. como dices tú. Ya entran a otra Entran a- Entran a la otra cabina. esfera. Ok. Porque ahí pues ven puras cuestiones administrativas prácticamente. Las facultades del pleno son básicamente facultades formalmente judiciales, pero materialmente administrativas. Oye, entonces usted proponía que ese párrafo estuviera en el procedimiento para nombrar. Sí, yo digo que ese último párrafo debería estar al final del 101, pero lo someto a su consideración. ¿Por qué hablamos de la designación en el 100? Si en el 100 no se habla de la designación de nada, el que habla de la designación es el 101. Pero de los definitivos. La No. designación de los provisionales está en la ley orgánica. Pero los jueces laborales, O sea que dices tú que el 101 se refiere a magistrados en términos Definitivos. generales, no del pleno. No lo habla por... Se refiere a los que vienen siendo definitivos.
No, pero además tiene razón, Luis. El 100 se refiere a la integración del pleno y el 101 se refiere al nombramiento de magistrado. En términos generales, es otra cosa distinta. Estamos definiendo la integración en el pleno de un juez laboral, por eso creo que es prudente que ese debe ser en el 100. ¿Y no vamos a integrar ningún criterio básico para la elección de los jueces? No, la ley orgánica. La el ley diccionario orgánica. no va a poner. No, en la ley. Mantenerán su nombre. Entonces se devuelve al 100. A lo mejor el único criterio básico es que lo designe el Congreso. ¿Podemos agregarlo, al menos como un candado? Sí. Será designado por el Congreso en los términos que establezca la ley orgánica del Poder Judicial. Sería decir, para la designación que tenga, se está... Antes Que el se Congreso designará. No, está bien. Pudiera ser para el nombramiento de los jueces laborales que integrarán el pleno. ¿Para el qué? El nombramiento. Para el nombramiento de los jueces laborales designados por el Congreso y que integrarán el pleno. No sé si Pues eso ya está por la ley orgánica. pues sí. Nomás para dejar el criterio. Pero ahí como que parece ser que son los... Y que integrarán el pleno. Como que los jueces son los designados, no la representación. Sí. No, yo creo que estaba bien así para el bien momento de los como jueces está, laborales. Sí, yo creo Que integrarán el pleno y luego ahí le ponemos ahí. para la determinación Que del integrarán el juez. pleno. Pues nos podrá poner por ahí en la pantalla como lo tenía antes, pues me parece que está más Sí, Sí, se me hace que estaba bien como estaba, Que ¿no? integrará el pleno. Ay, Para la elección de los jueces. Eso. Mejor tú mismo. Ya sé, me emocioné. ya te habíamos nombrado. A ver, así, para pero la selección de los jueces va a integrar el pleno, Tribunal Superior de Justicia, se estará expuesto, y luego ahí se le puede poner el candadito de que sean designados por el Congreso, que obligue la ley orgánica necesariamente. Pero hay otros que no sean designados por el Congreso. Donde dicen No. magistradas o magistrados Pues es o jueces necesario de lo ponerlo ahí. laboral Ah, ok. designados por el Congreso. Yo pienso que sí. Ok, sí es cierto, porque los provisionales también hablan Todos de son la del designación. Congreso. Todos son designados por el Congreso, no, Sí, necesario no ponerlo necesitamos Sí, añadirlo ok. ahí. Lo importante de ese Ese párrafo candado ya está. es que nos remite a la ley orgánica y en la ley orgánica del Poder Judicial ahí se establecen los requisitos para ser Así es. juez laboral y para integrarlas ahí. Sí, y los provisionales. Sí. Y el representante De va a hecho, decir y todo. como va a seguir las normas de los jueces, nomás vamos a tener que poner un artículo o un procedimiento para designar al que va a integrar el pleno. Sí, Sí, el yo procedimiento. veo en ese En la ley párrafo orgánica. la justificación del por qué no va a ser establecer lo en la mismo que Constitución sí. el procedimiento de Porque va a estar en la ley. Lo estamos remitiendo, por eso lo estamos Sí. poniendo ahí como un escalón de ayuda para no Dejamos, desarrollar el procedimiento. ¿Así? dejamos el candado para la ley orgánica. Ajá. Es que todos los integrantes son designados por el Congreso, todos. El presidente, el magistrado, nada más el representante del Ejecutivo no. Pues se lo designa el gobernador, aunque tengan muchos años de edad. No, Que se borre su último. Ese Por fue favor, que no queden al reto. ese fue el no, 101. está transmitiendo en vivo, ¿eh? No, ¿qué tiene? Pues cada quien opina, vivimos en un En país. streaming, claro. No, no es cierto. Yo lo que digo lo ratifico. No sostén. Si no Se me sostiene. desean en mi casa. Los Hasta lo artículos, que dicen en tu casa. La dignidad. No, digo, se esperan en mi casa y me desean. Y cambian el apellido. el artículo 102, 103 y 104. No, pues eso es para los magistrados, no habla de los integrantes del pleno, habla de los magistrados con su traje de magistrados, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, a mí el 102 es más importante porque habla sobre que no debe haber alguna relación familiar con algún otro integrante del pleno. Debería haber el mismo requisito. No, pero Lo que si pasa no es que hay eso un lo juez. remites, es igual en los provisionales. La ley orgánica Y te ahí viene la ley remite- orgánica. Sí. Te remite a todos estos Parte de requisitos. los Entonces, requisitos. en la designación de este representante también te van a remitir a todos estos requisitos. El centro no señala el pleno únicamente su carácter de- Así es su actividad. Es que sí hay que jurisdiccional. separar la cuestión jurisdiccional de Bueno, la... vamos a cambiar la constitución, pero no
más en el aspecto de la justicia laboral. También Eso tiene, va a ser uno casado con quién. Entonces, por ejemplo, también el 103 lo podemos omitir, que es el que califica la edad, la cantidad de tiempo que van a durar en el cargo. Sí, no, eso es para los definitivos. Magistrados definitivos, se queda como magistrado definitivo. Estamos considerando que van a durar menos los laborales, ¿verdad? No, pues lo vamos a discutir cuando hagamos En su momento. Puede los quedar 3, igual. 4 articulitos. Puede quedar igual. Puede quedar igual a los 15 años, o puede ser menos, puede ser más, pero eso es que el asunto es que nosotros creemos que es materia de la ley orgánica y no de la Constitución. Y es que como quiera que sean las reglas, por ejemplo, el nombramiento de un juez conforme a la ley orgánica es de 3 años y luego ya podrá ser ratificado. Entonces, probablemente Sí, porque si no es ratificado, sí se pero va a eso ya tener lo que ser veremos. Lo en la veremos, ley sí, orgánica, sí, en la ley. que es el único capítulo que tenemos ya pendiente. Pues si quieren, vas a pues, tener vamos a Si hacer- quieren, nomás para observar último, de los integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo? De los integrantes del Consejo de la Judicatura, ¿Qué tienen? ¿vamos a abrirle la puerta a los jueces? Sí. Tienes que Ese también va en la Constitución. Sí, sí, sí. No, pero eso no se mueve, ¿no? Porque dice, para los consejeros son 4 tipos. De 4 tipos y son 5 integrantes. Ah, ok, ok, ok. El segundo y tercero serán magistrados y magistradas designados por el voto de la mayoría. Considero Yo había sugerido en una de las reuniones, ¿verdad?, que la reforma incluyera un 6º consejero, pero batearon mi propuesta y dijeron que así se quedara, que nada más le pensaban cambiar el consejo. Póngamelo desde el principio, por favor. Sí, de la siguiente forma: el primero será, Es el que ahí primero tendría se que queda ser igual, el segundo, No, lo que pasa es que ahí tendría que ser, el primero será el presidente del Supremo. ¿Para qué dices magistrado presidente? Sí. Nada más presidente y ya. Pero Ahí no, para no, ser lo que- presidente, Retomando lo que hemos dicho en la primera reunión, ahí devuélvete al otro. es que esa es la Constitución, no la podemos Sí. reformar del todo, nomás en lo que respecta a la adecuación de la reforma laboral, Ahí, por si sí, lo que se va dijimos- por el proceso fast track. Así es. Pues el presidente tiene que ser magistrado, a fuerza. Se va a quedar fuera Así de es. No, esa posibilidad del representante laboral. No, lo para que que sea pasa es presidente del lo que Banco. pasa es que Digo, por eso lo estamos metiendo al pleno, Sí, pues, sí, para que cierto. pueda ser presidente o consejero, si Sí, no, pues cierto. ¿qué? Sí. Por cuestiones administrativas, pues ¿cuál otra? Ni... ahí en la fracción segunda nada más puede ser, los dos siguientes serán magistrados, una magistrado o juez de jueza de lo laboral, de los dos del pleno. Sí, pero, Te habían puesto pero miembros si le del dejas, ¿Mande? el primero será el magistrado presidente, Ah, sí, ya sí, dejaste sí, fuera sí. al representante. Sí, hay que en quitarle en ese los primera magistrados, fracción. licenciados. Luego en la fracción segunda, si cabe. Si tú tienes razón, hay que quitarle magistrado. Pues será el presidente. Sí, claro. Porque puede ser, digo, muy improbable. ¿Verdad? ¿Un juez? Pues puede ser ese representante. Ah, Si es ok. cuñado de algún futuro Sí. gobernador. Hermano, lo pueden mandar de rector o de presidente del tribunal. Es Toda decir, el juez posibilidad. laboral sí puede acceder a la presidencia del Acuérdense Consejo. que Sí. Sobre todo en los casos que dice el licenciado. mi familia, mi corazón, O sea, ahí está un secretario. ya estaba el dicho eso. Sobre todo el licenciado, así en los casos que dice el licenciado, es muy grave. Oiga, no, pues ya que estamos con mangancha, Evi. No, yo no participo en política. Es una humilde opinión, pero ya lo vimos. ¿De qué? No se nos puede olvidar eso de que si llegas a ser gobernador puedes poner a tu hermano a dirigir la UACH, la Universidad Metropolitana, la Universidad La Salle, aunque no sea pública, ¿verdad? Sí, puede hacer muchas cosas. Pues, Y luego serán, el segundo y tercero serán integrantes del Sí, deben ser integrantes designados.
serán Pues que magistrados, en el segundo, digo, tampoco es necesario mencionar que sean magistradas y magistrados. Si lo quitas, incluyes al juez. Ah, sí, El así segundo y es. tercero Sí, serán nomás- designados por el voto de la mayoría de los miembros del Así Pleno del es, Tribunal. y ya le diste entrada. Nomás pero para- le das entrada a todos los jueces y a No, todos los... No, pues nomás uno es integrante. Ah, tienes que poner. La integración A del los Pleno. integrantes del pleno nomás. No más. Sí, pero sí le tienes que poner Se va a poder haber juez, Serán presidente del integrantes del Sí, pleno sí designados puede. por el voto de la mayoría. Pero, o sea, a mí ya eso ya se me hace como que nos estamos metiendo donde no nos corresponde, ¿no? O sea, un juez nosotros nombrar, o sea, que sepa. A mí ya se me hace mucho. Pero Yo- como ¿qué es lo que te llama la atención? que el juez sea presidente del Tribunal Superior de Justicia porque nosotros le estamos moviendo eso. Y se lo estamos moviendo a la Constitución. Es que la Constitución dice, compañera, A mí se me hace mucho ahí, yo me la Constitución dice que cualquier integrante del Pleno puede ser presidente. Y la idea de que ahora que se crean los juzgados laborales, de poner por lo menos a un integrante de la justicia laboral para todas las cuestiones administrativas al Pleno. O es sea, le eso. estábamos dando entrada al Pleno y ahorita Nada. hasta lo podemos hacer presidente. Ah, No lo pero es que estamos es que reformando, eso ya está en la Constitución, que cualquier integrante del Pleno puede ser presidente. Solamente estamos adecuando. Lo que pasa es que cuando llega un integrante de lo laboral, como no tiene segunda instancia, tenemos que buscar la manera que tengan representación, y si tienen representación tienen que estar en igualdad de circunstancias. Esa igualdad de circunstancias implica que puedan ser consejeros o presidente del tribunal. Así Sí, que, si no, pues no tiene ningún caso estar ahí sentado, pues mejor nomás le damos voz y no voto y ya. ¿Y no sería mejor así? El problema de origen que tú señalas. el No, problema- porque sería discriminatorio. A ver, Sería discriminatorio. ¿Cómo va a discriminar usted a la justicia laboral? Antes, porque no era materia Ajá, claro. del tribunal, pero ya va a ser por designación constitucional. Digo, siguiendo la Ahora, lógica, Entonces, para ser congruente, tenemos que darle participación en el Pleno y en el Consejo, aunque en la práctica, pues quizás no vaya a tomar siglos que tome importancia, ¿verdad? Quizás, no sabemos. Ahora, retomando un poco, hay que recordar que estas adecuaciones que se están visualizando aquí no son definitivas, por lo menos por parte de esta mesa. Así es. Finalmente, será el Poder Judicial quien mande al Congreso la iniciativa formal y que podrá incluir o no incluir esa parte. Cualquiera de los que puedan iniciar, presentarle, cualquier ciudadano puede mandar una iniciativa Sí. al Congreso, desde luego. Hay que recordar Pero que no somos estamos hablando nosotros. del poder judicial. No somos nosotros, atendiendo a tu inquietud, no somos nosotros los que nos estamos metiendo con la vida interna del Poder Judicial, o sea, serán ellos quienes lo hagan en su proponen momento. meterse Quienes en lo la- O hagan sea, en yo su por momento. lucha casi no hagan eso. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es No, que no, la bronca son los magistrados. si se está visualizando Yo creo que la es más bronca de los inclusión, magistrados. si se está visualizando la inclusión del juez al Pleno, hay que modificar todas esas porciones normativas para darle congruencia. Eso es todo lo que estamos haciendo, o sea, no nos estamos metiendo, salvo en el hecho de que sea incluido en el Pleno. Que esa decisión, insisto, recaerá ya Cuando manden la iniciativa. Si ellos consideran que no hay integrar Pleno, pues nosotros ya no metemos ninguna de las otras Ajá. adecuaciones. Sí, sí, ya, así. O como yo proponía es dejar esta parte para después, en esta armonización con la reforma laboral, posteriormente, ya con más tiempo, con más tacto a lo mejor, ir sondeando esa inclusión de la materia laboral. Sí, el tema de y con todos sus beneficios, ¿verdad? Que sería la Podemos dejarlo presidencia y la así, consejería. con esa salvedad, ¿verdad? Pero se decidió hacer ya el documento, bueno, completo, ¿no? lo que pasa es que hasta por el hecho de ahorrarnos la burocracia de volver a generar la mesa técnica para volver a reformar lo que ya reformamos. Entonces sería como un doble trabajo. No, por eso se decidió así, pero en un momento dado si lo dejan fuera, bueno, pues no se quita. Si se acepta, ya está. Ahora, Ahí a esa fracción había que quitarle magistrados y ponerle los integrantes. Nomás si hay que encargarnos de tarea, no sé si para la próxima o para dentro de 2 reuniones,
el procedimiento para incluirlo en un capítulo adicional a la ley orgánica. Ahora, déjenme les comento también que algo que sí es parte, no porque esto no sea importante, sino que nos estamos adelantando en este trabajo, pero un trabajo que sí ya tenemos formalmente aquí es la iniciativa que envía el Ejecutivo. ¿Cuál? Para la El centro de justicia, conciliación. ¿no? Centro de conciliación. Esa sí tenemos que dictaminarla lo antes posible y yo les propondría que trabajáramos un poco más en esa que es la que tenemos ya formalmente aquí para presentar un trabajo lo más terminado que se pueda a la comisión y esté en condiciones de aprobarse lo antes posible también. Sí, yo propongo prácticamente ya nomás es esas fracciones y dejar pendiente el procedimiento de selección, tomando en cuenta la recomendación del licenciado Sotelo y de la licenciada Morales, de tratar de hacer nuestros proyectos lo más similar al magistrado provisional. Lo dejamos para dentro de un par de reuniones y la reunión que entra acabamos de ver la iniciativa que ya presentó el Ejecutivo del Centro y que previamente aquí fue comentada. Así es, y que Ya sería nada nada más más, es una revisión. darle un... nada más dar una segunda revisada, ver cuestiones incluso de forma y pasar ya a la comisión. ¿Cuándo termina el periodo? El 22. Vamos bien. Si la damos el próximo viernes y sale un... Es miércoles Miércoles 13. Así es, y pudiéramos presentar a la comisión ya Sí, ya trabajamos, el pedacito está, en la mesa. o si nos lo pasan previamente para no esperarnos a... Ya se lo mandé yo aquí Ya a lo la licenciada. pasaron. ¿Ya lo pasaron? La iniciativa ya se Sí. los pasé a... Ya nada más si ¿Y alguien usted me mandó en Word? Ya Sí, está. ya se lo mandé en Word. Ah, no, pues ya. Sí, ya se los mandé la ya iniciativa. nada más si el miércoles próximo alguien tiene algo que observar y ya de una vez pasar. Y ese que Sí, sea ya, el y si único no, ya tema. está. Y lo del... Salvamos ese tema y luego ya continuamos con la previsión de todo lo que tiene que ver con leyes orgánicas y constitución y lo demás, pero es que como si ya lo tenemos ahí y además con la propuesta que se nos hacía desde un principio en el sentido de que trabajáramos en esto lo antes posible para empezar a cabildear en la bajada de recursos y ese tipo de cosas que luego se dan ajenos al proceso legislativo, pero que se sustentan en él. Dejamos en pausa. Bueno, esto ya Integrantes en vez de magistrados. ya lo taché para cambiarlo. cambiar. Pero no le voy a poner ahí integrantes. Entonces porque se me va a olvidar. sería para el 13 de diciembre lo que vamos a tratar va a ser la iniciativa. Si tienen algunas observaciones o algo... Y para el 20 de diciembre Continuaríamos ya con esto, ¿no? la reforma de la ley orgánica y la constitución. Es lo que vamos a tratar. Y pues para saber qué vamos a hacer, pues si no venimos En blanco, ¿no? a ver qué ponemos aquí. Sí, el próximo miércoles nomás checamos eso que ya nos mandaron, de cómo quedó la iniciativa formal, que básicamente es lo que ustedes enviaron, ¿verdad? Y que nos mandó. Así es. Lo que ya hemos visto aquí. Desde Es lo mismo. Así es. Muy bien. Esto ya, por la cuestión de lo constitucional ya quedó. Ya nomás enfocarnos en tomar la iniciativa para sacar. Así es. Le pone ahí donde puso magistrados tachados, porque ahí no se va a comprender, porque dice las y los presentes. Ah, ok, Sí. muy bien. Ok, me parece bien. No lo había leído toda la fracción, por eso me molesté con eso. Suele pasar, suele pasar. Incluso también se elimina la otra de magistrados después del punto seguido y se pone a quienes desempeñan el cargo. Ajá. ¿Quién es ese? Muy bien. Si no tienen más dudas, Ya nomás que hagamos iniciativa. Sí, ya. ¿Para cuándo? ¿Cuándo inicia el cierre? No, pues el miércoles. No, es el que el tema miércoles es se ve lo del este. consejo. ¿Se va a quedar esto Lo del- aparte o se va? Lo del Sí, Santo. claro. Lo del centro, el próximo nada Si más. se queda sí, nada más. Y luego ya el año que entra, la primera reunión,
cada quien se trae una manera de cómo designar. Todavía nos quedaría una reunión más el día 20, ¿no? El 20. El día 20. ¿verdad? Sí, el 20. Y ¿Lo vamos a el mí me- pasado o qué? a mí me parece muy Y el 27, oportuno ahí el 27 tomar en ¿no? cuenta la propuesta del licenciado Joaquín Sotelo y de Laila Morales en el sentido de que lo trataremos de hacer lo más similar en lo que cabe ¿En el escritor? a lo del provisional. Copy paste. Muy bien. Perfecto. Así le hacemos. El otro comparativo ¿Qué? no está guardado en la memoria. El que- Sí, es que se modificó. Muy bien.